Ahora sí. Buenos días, estudiantes, nuevamente. Bienvenidos a la primera clase de cálculo integral. Les quiero pedir disculpas por tener el problema en realidad de poder entrar a la clase. Me acabo de dar cuenta que es debido por el cambio de zona horaria. Entonces aquí es una hora más y por lo tanto, al comenzar entonces a la hora actual que tengo yo, ¿cierto? En realidad para ustedes todavía no comenzaba, entonces tengo que hacerlo con anticipación y generarlo para una hora antes de lo que es acá. Así que por eso, ¿ya? Y bueno, rápidamente vamos a dar entonces las indicaciones para este semestre, todo lo que vamos a evaluar, las fechas, los contenidos, todo, ¿ya? Cualquier duda la pueden hacer. ¿Alguna duda, consulta ahora para comenzar? ¿No? Los horarios ya los mandé por correo, ¿cierto? Alguien me preguntó por los horarios. Déjenme darle un poco esto. Ok. Súper. Entonces, yo voy a subir esto de inmediato, por si acaso, ¿ya? Y esto es lo principal. Esto en realidad son 3 documentos que voy a subir, ¿ya? Pero esto es lo principal, ¿ya? Cálculo integral, módulo 1, ¿ya? Aquí están los horarios, ¿ya? Y, bueno, ¿cierto? En este caso, mi sección, la sección 3, ¿cierto? Ustedes son la sección 3, ¿cierto? Ingeniería civil, industrial, ¿sí o no? ¿Cuál es su carrera, estimados? Ingeniería civil solamente. Ingeniería civil, ya, perfecto, ingeniería civil. Entonces, este módulo 1, ¿cierto? Va a contar con 2 certámenes, ¿ya? La sumativa 1, sumativa 2, que tienen 50% de porcentaje de la nota del módulo 1, y un global, ya que incluiría todo, ¿ya? Si por X motivo, ¿cierto? Ustedes con estas 2 sumativas, con estas 2 pruebas, ustedes obtienen una nota de aprobación, entonces no es necesario que den el global o el certamen recuperativo. ¿Qué incluiría el certamen recuperativo? El certamen recuperativo incluiría todo lo que es, por ejemplo, ustedes no pudieron dar un certamen, se enfermaron. Certamen 1 no lo pudieron dar, solamente dieron certamen 2. Este certamen recuperativo, ¿cierto? Reemplazaría, ¿cierto? Esa nota que está ahí, ¿ya? Entonces al final promediaríamos el certamen recuperativo con la sumativa 2. Es como si hubieran dado, con el global, ¿cierto? Reemplazan la sumativa 1. También tienen la funcionalidad de que con sumativa 1 y sumativa 2 no aprueba la asignatura, entonces eso después se va a promediar con el global, ¿ya? Tiene esas 2 modalidades. ¿Correcto? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? ¿Todo claro? Esas son las fechas de los certámenes, el 21 de septiembre, 20 de octubre, 25 de octubre, las semanas del contenido para el certamen, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué contenido es cada semana. La bibliografía, entonces bibliografía tenemos, ¿cierto? El material de cálculo 1, módulo 1, que yo lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Va a estar en un archivo que se llama apuntes, y lo voy a subir enseguida, ¿ya? Para que lo tengan ustedes. Ese libro, que es muy bueno, ¿ya? Si quieren, pueden descargarlo, y si no saben cómo descargarlo, la próxima clase les enseño a descargarlo, o si quieren, después de esto yo se lo enseño a descargar, para que... Hay una página muy buena para descargar muy buenos libros, ¿ya? Larson, posterior, ¿ya? Ahí sería la bibliografía, que ustedes pueden consultar. Estimamos, ¿sabe qué? Un consejo, busque la bibliografía, porque en realidad nosotros buscamos ejercicios de ahí, nos basamos mucho en los libros, así que trabajen con eso, ¿ya? Bien, la semana 1, veremos solamente, que es esta semana obviamente, la definición, diferencial, ejemplos y propiedades básicas, ¿ya? Eso es lo que veremos la semana 1, ¿ya? Entonces, hoy día el objetivo era poder ver todo lo que es la diferencial, ¿ya? Que desde el 1 al 3 de septiembre, pero en realidad esta semana solamente tenemos una pura clase y es la clase de hoy. Entonces, igual es interesante. Veremos si podemos alcanzar a repasar, a ver esto antes de, ¿ya? Semana 2, antiderivada o integral, ¿ya? Propiedades básicas de integración. Todo eso. Semana 3, método de integración, sustitución por parte.
¿ya? Semana 4, partición de norma de suma inferior, superior de Riemann, teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Semana 5, bueno, hasta la semana 3 va a ser el primer certamen, entonces tendríamos diferencial, integrales y método de integración, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo que sería la primera certamen. Segundo certamen sería partición de una suma superior o inferior de Riemann, ¿cierto? Funciones integrales, teorema fundamental del cálculo, teorema del valor medio para integrales, cambio de variables, integrales definidas, integración por partes para integrales definidas, ¿ya? Semana 6, área entre curvas, volúmenes, diferentes métodos, longitud de arcos, aplicaciones de física, momentos, centro de masa, y semana 7, problema contextualizado. Estas semanas 4 a las 7 sería el certamen número 2, ¿ya? Esos serían los contenidos, ¿ya? Para los primeros 2 certámenes, ¿ya? Las inasistencias a evaluaciones parciales se calificarán con nota mínima 1, ¿ya? La nota mínima de aprobación del módulo es 4, ¿ya? Tendrán derecho a un certamen global los alumnos si la nota final del módulo es igual o superior a un 3,0 e inferior a un 4, ¿ya? Si tiene un 4 no es necesario, ya está aprobado. En este caso, si su promedio entre el global y su nota de presentación es igual o superior a 4, aprueba el módulo con nota final 4. Por ejemplo, yo tuve un 3,9, o tuve una nota entre 3 y 3,9. Al final en global me sacó un 7, maravilloso. Lamentablemente eso no le va a dar como un promedio 5 y algo que debería darle, ¿cierto? Si uno promedia, sino que si usted aprueba con el global, su nota será un 4, ¿ya? Ahí yo no tengo mucho que hacer, ¿cierto? La plataforma lo arregla automáticamente. Los alumnos deberán asistir o conectarse a las clases híbridas y evaluaciones en las secciones en las cuales están inscritos, utilizar chat para hacer preguntas cuando tengas dudas o quieras hacer un aporte a la clase, participar activamente del horario de consultas y apoyo pedagógico de parte del profesor, ¿ya? Mantén comunicación fluida con tus compañeros durante actividades de las clases como en el trabajo autónomo. Me gustaría que participaran bastante en esta clase, ¿ya? Me gustaría mucho eso. Todo estudiante que no hubiere rendido alguna evaluación por razones justificadas tendrá derecho a un certamen de recuperación acumulativo, examen global, dentro de las 48 horas siguientes del cierre del módulo, ¿ya? Lo que le mencionaba al comienzo, ¿ya? Entonces, el que no, ¿cierto?, haya rendido una evaluación, ¿cierto?, global, examen global, ¿cierto?, puede, ¿cierto?, va a reemplazar, ¿cierto?, un certamen que no haya rendido. Entonces, este examen global, ¿cierto?, tiene la modalidad de ser global el examen, ¿cierto?, o ser un certamen recuperativo, ¿ya? Es el mismo, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? ¿Está claro? No, profe, todo claro. Sí, profe, claro. Perfecto. Estos otros documentos, ¿cierto? Es lo mismo, solamente que desglosa un poco más la información, pero no dicen información nueva. Aquí en este documento, ¿cierto? Está todo bien definido, ¿ya? Entonces, saben que nos quedan 19 minutos. Y como esta es la semana donde teníamos que ver el diferencial, ¿les parece si podemos ver lo que alcancemos a ver del diferencial? ¿Sí? Sí, pues, profe, con la Maravilloso. solución. Maravilloso, porque si no, después vamos a andar muy... Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Gracias. ¿Ustedes han tenido antes asignaturas modulares? Sí, Sí, profe. primer semestre. Ya, súper. ¿Ustedes en qué año están de ingeniería civil? ¿Primero, segundo, tercero? Segundo. Segundo, perfecto. Primero yo. Ya, El primero. primero ya, perfecto. Si se dan cuenta, las asignaturas modulares son como bien rápidas, mucho contenido, ¿cierto? Bien ordenados. Entonces, por eso es importante igual no perder clases. Y
ver un horario de consultas. ¿Ya? Después, al final de la clase, podemos ver un horario de consulta o lo podemos ver la próxima clase, como ustedes la acomoden. ¿Ya? Comencemos con esto entonces. Diferenciales. El objetivo de la clase de hoy, en cuanto a diferenciales, es definir y desarrollar el diferencial de una función, ¿ya? Y aplicar el diferencial al cálculo de aproximaciones. ¿Ya? Vamos a repasar un poco lo que ustedes vieron en cálculo diferencial, ¿ya? Vamos a ver las reglas de derivación, que nos dice que la derivada, si una función es la función constante, c es cualquier número constante, ¿cierto? La derivada de esa función es 0, ¿ya? Si una función es derivable, ¿ya? Entonces, una constante por la función también es derivable y se cumple lo siguiente, que la constante por la función derivada no afecta a la constante, sería la constante por la derivada de la función, ¿ya? También vimos que cuando tendríamos la derivada de la suma de funciones, ¿cierto? Con respecto a x, era la suma de sus derivadas. Es decir, la aplicación derivada se distribuye tanto en la suma como en la resta, ¿ya? En la adición y la sustracción. Por otra parte, la derivada del producto de funciones, ¿cierto? Cumplía esta regla, es decir, la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Es decir, se derivaba primero una, luego se derivaba la otra. ¿Correcto? Vayan diciéndome sí, claro, por favor, para seguir avanzando con toda confianza. ¿Sí? Sí, claro. Maravilloso. Muchas gracias. Cualquier duda, ustedes pregunten nomás, ¿ya? La otra propiedad es la derivada del cociente o de la división de funciones con respecto a x. Se cumplía esta regla. ¿Ya? Es importante que la función del denominador sea distinto de la nula, entonces sea distinto a 0, porque si no, algo partido de 0 no existe. Entonces, la derivada de la división sería la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la primera función por la derivada de la segunda función. Hasta aquí es exactamente lo mismo que la multiplicación, solamente cambia un signo. Aquí sería más en la multiplicación y aquí sería menos en la división. Aparte de cambiar el signo, cuando estoy dividiendo, queda dividido, ¿cierto? Queda una fracción dividido por la segunda función al cuadrado. Aquí estaba, ¿cierto? Dividiendo. Eso sería. Bueno, esas son las propiedades, ¿cierto? De división, de derivación. Bueno, ¿qué es un diferencial entonces? ¿Cuál será la diferencia entre una derivada y un diferencial? Eso es lo que vamos a ver ahora. Sea una función definida en un dominio, de un intervalo, ¿cierto? De los reales, cuyo recorrido está en los reales también, función diferenciable, definida en el intervalo y sean todos los puntos x sub 0 más un h en el intervalo, ¿ya? Con ese h distinto de 0, como f es diferenciable, existe la derivada de f. Es decir, si f es diferenciable, hasta ahora es casi lo mismo decir derivable, ¿ya? La derivada de una función se define por este límite, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Límite cuando h va a 0, de f de x más h menos f de x dividido en h, ¿ya? Y ese x lo tiene como un x sub 0, como un x específico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la derivada y la diferencial son aplicaciones puntuales. Yo no puedo decir, lo que yo puedo decir es, esta función es derivable en un punto específico, ¿ya? ¿Ya? Y así estudio esta propiedad puntualmente, ¿ya? ¿Claro? Esa es la propiedad de la derivada, ¿cierto? Y si es derivable, entonces es diferenciable. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿se acuerdan de este límite? ¿Sí? De esta definición de derivada. Sí, profe. Súper. Entonces, partiendo de esta expresión, ya vamos a elegir un épsilon mayor que 0 pequeño, tal que, como estos son iguales, ¿cierto? Cuando h tiende a 0, ya, sin el límite, ¿cierto? Yo puedo acotar estas dos expresiones. Como estos tienden a ser iguales,
Entonces la diferencia entre ellos va a ser muy pequeña, y la puedo acotar por un épsilon, ya en valor absoluto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si épsilon cada vez es más cercana a 0, ¿cierto? Esta diferencia va a ser cada vez más pequeña, o sea, esto va a ser cada vez más igual a esto. Eso es lo que quiere decir. Estos cada vez van a ser más iguales. O sea, es reescribir este límite, pero con otra notación, ¿ya? El límite con la definición del límite, ¿cierto? Que estos tienden a ser iguales, es lo mismo, ¿cierto?, que la diferencia entre ellos tienden a 0, ¿ya? Y lo puedo agotar por un épsilon, ¿ya? Es lo mismo, pero no es igual, ¿ya? Con otra definición. Bueno, se hace pequeña como queramos para los h distintos de 0, de modo que si definimos la función phi de h como esta diferencia que está acá, ¿cierto?, en valor absoluto, ¿cierto? Una función que depende de h, se tiene que el límite cuando h tiende a 0 de la función phi, ¿cierto? Esto, si h, esto no tiene h, así que no hay problema. Esto sí tiene h, pero cuando h tiende a 0 de esto, que sería esto, sería igual a esta función. O sea, esto es igual a esto, y esto menos esto, que sería así mismo, en realidad sería 0. Luego de esta expresión phi, se obtiene la siguiente expresión, ¿ya? Bueno, hasta acá, hasta el punto 1, 1. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Solamente es juego algebraico, nada más que eso. ¿Está claro? El chat me dice, está claro. Gracias, Mera. Bien, entonces, simplemente ahora, multiplicando por h, ya, y ordenando un poquito, ¿cierto? Obtenemos esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicando por h ya no me queda, y ya no me quería este numerador, que está aquí, ¿cierto? Eso, estaría acá. Y este f' por h, ¿cierto? Porque multipliqué todo por h, queda sumando al otro lado. Y como multipliqué por h, también queda un h acá. Sería h por f', como queda al otro lado positivo, ahí estaría h por f' más h por phi de h. Solamente multipliqué por h y este quedó sumando al otro lado. Me queda esa expresión, ¿ya? Si denotamos delta i como esta primera componente, y allí vamos a explicar las notaciones. Primera componente, vamos a llamar a todo lo que está al lado izquierdo del signo igual. Segunda componente, al lado derecho del signo igual. Ok, entonces la delta i, vamos a llamarle a toda esta primera componente. Ahí estaría. Delta x, vamos a llamar, ¿cierto?, a las respectivas preimágenes, es decir, x sub 0 más h menos x sub 0, x sub 0 más h menos x sub 0. Eso va a ser mi delta x. Por consecuencia, x sub 0 menos x sub 0 son 0, nos queda solamente que delta x igual a h. Y la expresión anterior, ¿cierto?, con este cambio de variables, nos quedará de la siguiente manera. Delta i, todo esto delta i, va a ser igual, ¿cierto? En este caso, delta i va a ser igual a h por la derivada de f, de la función. Bueno, la derivada de la función por h, pero h es delta x. O sea, la derivada de la función por delta x. Más h, que es delta x, por phi de h. Entonces sería delta x por phi de delta x. Solamente reemplazamos h por delta x. Hasta aquí solamente es un enredo algebraico que nos va a poder... en la aplicación esto va a servir mucho. Lo importante es que lo vayan comprendiendo esto. ¿Se va entendiendo cada paso? ¿Sí? Bueno, nos queda esta expresión. Gracias, Mira. Nos queda esta expresión. Una vez con esta expresión, vamos a definir realmente la diferencial. La diferencial. O sea, una función diferenciable definida en el intervalo i, ¿cierto? En estos puntos, definida en su dominio, ¿ya? Entonces, los puntos que vamos a tomar, tanto x sub 0 como x sub 0 más un h, están en el dominio de la función, y ese h es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto x sub 0 está en el dominio, y aparte, si yo hago una amplitud, ¿cierto?, de ese punto, también ese pequeño intervalito está dentro del dominio de la función. Eso es lo importante. Se define el término derivada de
de f de x sub 0 por un delta x como diferencial. Entonces, ¿qué es el diferencial? El diferencial es la derivada de la función por un delta x. Esa es la diferencia de f con respecto a x sub 0 y se denota como el diferencial de y es igual al diferencial de la función. Ya recuerden que y es igual a f de x, ¿cierto? En R, ¿cierto? Y es igual a f de x siempre. Entonces el diferencial de y, que es el diferencial de la función, ¿ya? Es igual a la derivada de la función por un delta x, ¿ya? Y ese delta x lo vamos a denotar de la siguiente manera. La derivada de la función por un dx. Se lo vamos a anotar delta x y dx. Es lo mismo. En cálculo diferencial es lo mismo. Delta x y dx, ¿ya? Vamos a ver que delta y di no es lo mismo, pero delta x y dx es lo mismo, ¿ya? En general, la diferencial de la función respecto a x es la derivada, el diferencial de la función, el diferencial de y es lo mismo que el diferencial de la función, y por definición es la derivada de la función por dx. Esa es la diferencia. Diferencia entre derivada y diferencial. La derivada es la derivada de la función. Y el diferencial es la derivada de la función por un dx. Es como la derivada con un apellido, ¿cierto? Diferencial es la derivada de la función por un dx, ¿ya? En conclusión, la diferencial de la función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Gráficamente esto es así. Ok. Este hermoso y enredado dibujo nos quiere decir solamente que tengo un punto x sub 0, tengo su respectiva imagen, y a este punto x sub 0 le vamos a llamar a, ¿vale? Tengo otro punto que es x sub 0 más un h, se desplaza h, ¿cierto? Entonces x sub 0 más h, que le vamos a llamar b, y como aquí está la función, su respectiva imagen, f de x sub 0 más h, ¿ya? Primero tengo esos dos puntos, con sus respectivas imágenes. ¿Qué tengo además? Tengo la recta tangente que pasa por ese punto. Ahí está, ¿cierto? En ese punto, eso nos daría, ¿cierto? La recta tangente en un punto es la derivada, y esto es súper importante, ustedes lo debieron ver en cálculo diferencial, ¿cierto? La derivada de la función en un punto nos da como resultado la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, esto uno lo obtiene como derivada, ¿ya? Y por definición de derivada, ¿cierto? Esto me forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, derivada nos dice cateto opuesto de este triángulo rectángulo partido en cateto adyacente, es decir, de y dividido en dx, eso, ¿cierto? Nos da la derivada, ¿ya? Observa que si llevamos a esto de x, es precisamente lo mismo que delta x, que es lo mismo que nosotros dijimos anteriormente, ¿ya? Entonces, esto es por concepto de derivada, ¿ya? Que nos dice aproximadamente cómo va la función, cómo va creciendo, ¿cierto? Porque esta recta se aproxima, ¿cierto? Se inclina como la función en ese punto. Entonces esto nos da una aproximación de cómo se comporta la función. Pero realmente lo que varía la función va desde aquí hasta acá, ¿cierto? No es que varíe, esto es un DI, no es que la función DI varíe esto solamente. La función varía todo esto, desde acá hasta acá varía un delta i. Esta sería la variación de la función real, ¿ya? Real. Es por eso que di y delta i no es igual, no necesariamente es igual, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Un épsilon. Eso sería lo que separa el di del delta i, este épsilon, ¿ya? Entonces, delta i es lo que varía la función realmente, ¿ya? Y un di, ¿cierto? Diferencial di, eso sería simplemente lo que es diferencial de la función simplemente sería una aproximación de la variación, ¿ya? Ok, teniendo todo esto más o menos claro, observemos algunas igualdades, ¿cierto? AB lo mismo que PR, entonces delta X igual a DX. En el triángulo rectángulo PRS, ¿cierto? Obtenemos que tangente de alfa es igual a RS dividido en PR. RS dividido en PR. Y eso por definición, cateto opuesto partido en cateto adyacente, sabemos que es tangente del ángulo, pero es también la derivada de la función, ¿cierto? dy sobre dx es la derivada de la función en el punto x, ¿ya? ¿De dónde?
de estas igualdades, obtenemos que, multiplicando todo por PR, nos queda que RS es igual a la derivada de la función por PR. De donde RS, que es RS es el diferencial de I, va a ser igual a la derivada de la función por PR. ¿Pero qué es PR? PR es delta X, o dx. Y ahí nos queda también, ¿cierto?, otra forma de poder encontrar la definición del diferencial de la función, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también que SQ es esto que está acá, este epsilon es igual a RQ menos RS, es decir, RQ menos RS, ¿cierto? Delta I menos DI. Y eso nos implica que epsilon va a ser igual a delta I menos DI. Ese es ese epsilon. De donde tenemos que delta I es igual a DI más epsilon, ¿cierto? Ahí despejando solamente este que sumando al otro lado, y delta I nos queda epsilon más DI. Claramente delta I es igual a epsilon más DI. Y claramente delta I no es igual a DI, pero son aproximadamente iguales, ¿cierto? Se aproximan, si epsilon va para 0, delta I se aproxima a DI, ¿ya? Y algunos ejemplos aplicados sería, sea una función cualquiera, hallar DI, o sea, el diferencial y el delta I. Sabemos que no son iguales. Y comparémoslo rápidamente, entonces. Para calcular el diferencial, sabemos que el diferencial, ¿cierto?, es la derivada de la función por un dx. La derivada de f. Si la función es esta, su derivada va a ser 2x más 1, ¿correcto? Luego, el diferencial va a ser la derivada por un dx. Por lo tanto, como en este caso nos dan datos que x sea igual a 1 y de x 0,1, simplemente reemplazamos la derivada de la función es 2x más 1, pero para x igual a 1, 2 por 1, 2 más 1, sería 2 más 1. Sería la derivada de la función evaluada en x igual a 1. El diferencial nos dice que tenemos que multiplicarlo por delta x. Delta x nos dicen que es 0,1 en ambos casos. Entonces, multiplicamos por 0,1 y nos da que el diferencial es 0,30. ¿Ok? Eso es el diferencial. Simplemente derivada por dx, reemplazando los datos que ya nos dieron. ¿Qué más? El delta x, el verdadero cambio de la función, de la ordenada y tenemos, ¿cierto?, que nosotros, una definición anterior que habíamos visto, habíamos definido el delta x, ¿cierto? Que es la función de evaluada en x más delta x menos f de x. Eso nos da, ¿cierto?, la función evaluada en todo esto en realidad es, en vez de x, lo evalúo en x más delta x. X más delta x al cuadrado, más x más delta x, menos 1, menos f de x. Y f de x dijimos que era esto que está acá. Listo. Entonces, aquí resuelvo, ordeno y nos queda esta expresión factorizando por delta x. ¿Ya? Reemplazo delta x es 0,1, ¿cierto? 2 por 1, porque equivale a 1, nos queda 2 más 1, 3, sería 3 más delta x, 3 más 0,1. Y eso es 0,31. Bueno, y eso sería entonces nuestro delta y, que es muy parecido al diferencial, ¿ya? Pero no es igual, 0,30 y 0,41 no son iguales. Entonces la comparación sería la diferencia entre ellos, ¿ya? El epsilon sería la comparación, sería delta i menos di. Y ese orden es importante, delta i menos di, ¿cierto? Delta i menos el diferencial. Restamos y nos da 0,1, ¿ya? Esa sería la diferencia, la comparación. Ese es el epsilon que nos están pidiendo. Bien, y así si seguimos, por ejemplo, si delta x es cada vez más pequeño, ¿cierto? El diferencial nos da esto, el delta y nos da esto, y la diferencia entre ellos cada vez va a ser más pequeña también. Recuerden que el dibujo de x es esto. Si esto es cada vez más pequeño, ¿cierto? El delta y es cada vez más igual al de y. Eso es lo que nos quiere decir. Y eso lo podemos ver en este dibujito. ¿Ya? Bueno, por tema de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Por tema de tiempo lo vamos a dejar hasta acá, ¿vale? Entonces, si el dx y el delta y x son cada vez más pequeños, la diferencia entre el diferencial y el delta y es cada vez más pequeña. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No escucho nada. Alguien quería hablar, pero no se escuchó.
Hasta el momento sí, profe. A lo que digamos. Ya, súper. No vamos a seguir más allá que en realidad también es un repaso de cálculo diferencial, son derivadas interesantes, ya lo vamos a hacer en la próxima clase, pero voy a subir esta información por si la quieren leer. Hay ejercicios propuestos también, ¿ya? Al final de la clase hay ejercicios propuestos, que es hacer lo mismo que recién explicamos ahora. Así que por favor, háganlo, ¿ya? Para que estén, por lo menos con lo que alcanzamos a ver, claro para la próxima clase. ¿Ya? Y todo esto lo vamos a ver en la próxima clase. Voy a subir este documento inmediatamente, ¿ya? En la carpeta que hice clases, ¿ya? Y en fin, resumen y conclusiones, tenemos, ¿cierto?, que vimos la diferencial y aplicaciones de la diferencial, ¿cierto? Es una aproximación de la diferencial, ¿ya? Y como no todo es matemática en esta vida, un proverbio chino, para que puedan pensar también durante el día, que dice, si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona, si hay belleza en la persona, habrá armonía en la casa, si hay armonía en la casa, habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Es un proverbio chino. Me gustaría al final de la clase también compartir un pensamiento para que ustedes puedan meditar y no que todo quede en matemática, ¿ya? La idea es educarlos para la vida y no solamente para las matemáticas o para la ingeniería, ¿ya? Eso es todo. Eso es todo, que estén muy bien, Vale, profe, gracias. cuídense. Chao, Ya, profe, chao, muchas profe. gracias. Chao, Chao, muchas gracias, profesor. nos vemos.